Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo cortito, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en los comentarios sobre si los aditivos que se echan junto con el aceite, ¿vale? A ver si son eficaces, a ver si funcionan o no funcionan. Vamos a ver. Yo siempre digo que lo ideal es echar un aceite de calidad, ¿vale? Aceite bueno, de calidad. No echar un aceite normalito o barato y luego echarle aditivos, ¿vale? Bien, empezando por ahí. Luego, respondiendo a la pregunta, estos aditivos que si funcionan, sí funcionan, ¿vale? Yo el que más he utilizado es el que lleva compuesto de teflón, luego lo tenéis de molibdeno, de cerámicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, este compuesto, digamos que lleva el aditivo, lo que hace es pegarse a la superficie, se pega a las superficies metálicas, por ejemplo, entre el cilindro y el pistón. Entonces al pegarse ahí ya no rozarían esas dos superficies, lubricaría mejor, sería mejor la compresión y el vehículo pues consumiría algo menos, ¿vale? Pero la pega que tiene es que se fija en todas las superficies, por donde pasa. Entonces puede llegar, el problema es que con el tiempo puede llegar o puede obstruir, por ejemplo, determinados conductos por donde tiene que fluir precisamente ese mismo aceite, ¿vale? Por ejemplo, los orificios que lleva muy finitos que lleva el cigüeñal, ¿vale? Para lubricar con el movimiento, ya sabéis, de las bielas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esa es la pega. Que si yo lo aconsejaría, bueno, lo aconsejaría poner esos aditivos, como digo, buenos. Hay aditivos que la verdad no sirven para nada, hay otros que sí. Hay aditivos buenos que sí sirven, claro. Pero esos aditivos, como digo, el teflón, el problema que tienen es eso. Entonces yo lo aconsejaría para vehículos ya que tienen muchos kilómetros. O sea, ya por encima de 250.000, 300.000 kilómetros, que dices, bueno, en cualquier momento el motor, pues, en fin, dirá basta, pero entonces ahí sí, en esos motores sí, pero en motores yo con menos, sobre todo con menos de 200.000, yo no lo aconsejaría. Hay personas que lo echan y luego al cabo del tiempo pues vienen las averías, ya digo, pero si ya tienen más kilómetros, que dices, bueno, en cualquier momento el motor, pues, en fin, habría que repararlo y demás, ahí sí se podría, o lo podríais utilizar, o si ya pensáis, dice, bueno, pues lo que dure, duró, y luego ya cambiaré el motor o el vehículo, lo que sea. Como digo, por encima yo no lo aconsejo, o sea, por debajo de 250, de hecho, no lo aconsejaría. Por encima de 250 se lo podéis echar al vehículo, os durará 80, 90, 100.000 kilómetros más, tranquilamente. Porque esto también no es algo que se produzca ahí al poco, eso tarda tiempo, como digo, en producirse. Ahí sí, pero bueno, eso luego ya depende de cada uno, ¿vale? Bueno, pues ahí os dejo el vídeo y bueno, pues si os ha sido de utilidad no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.